Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar a través de Facebook Live. El día de hoy vamos a platicar un poquito de algunos dispositivos para el control y la vigilancia de equipos dinámicos. Antes de comenzar, recuerden ir dejando sus preguntas o comentarios en la sección de comentarios para que mi compañero Francisco las pueda recuperar y al final vamos a dejar unos minutitos para resolverlas. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es un equipo dinámico, ¿no? Tal vez algunos de ustedes ya lo saben, otros tal vez por eso fue que entraron a este webinar, les llamó la atención qué es esto de equipo dinámico. Los equipos dinámicos pues básicamente comprenden todo lo que son motores, ¿no? Principalmente pueden ser generadores, porque básicamente estos dispositivos son los que nos permiten manejar todo lo que es en todo lo que se mueve en la industria, ¿no? Y por eso se dice comúnmente que son el corazón de la industria, ¿ok? Pero bueno, aquí también tenemos algunos ejemplos de algunos casos donde se utilizan equipos dinámicos o motores, como ya lo habíamos comentado. Pueden ser equipos de bombeo para mover cualquier tipo de fluido, por ejemplo, puede ser algún líquido, puede ser incluso vapor, algún gas, ¿no? Esto es muy común en la industria. Escaleras eléctricas, por supuesto, grúas, bandas transportadoras, ventiladores para sistemas de ventilación forzada, por ejemplo. Pero aquí surge un pequeño detalle. Para ser un dispositivo tan fundamental, tan importante, muchas veces no se les da el cuidado adecuado, ¿no? Entonces es cuando se tienen que realizar algunas visitas al taller, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos algunas personas que pues están un poquito desesperadas, ¿no? Porque se les descompuso uno de los motores. Pero muchas veces no es solamente un motor el que falla, ¿no? A veces son más equipos de los que nos gustaría. Y es entonces cuando la persona encargada del área de mantenimiento, el ingeniero responsable de darle el servicio preventivo y correctivo, pues se encuentra con un problema, ¿no? Que tiene más piezas paradas de las que deberían. Y muchas veces esto se origina por... Hay algunos problemas que se podrían solucionar incluso con elementos muy sencillos. ¿Ok? Eh, Vamos a tratar de ver cuáles son algunas de las causas más comunes de fallo, ¿no? En equipos dinámicos o motores. ¿Sale? Hay muchísimas fallas que se pueden, muchísimas causas de fallas que pueden ocurrir en una industria, ¿no? Principalmente para motores. Pero aquí me voy a centrar en algunas que sí podemos solucionar, ¿no? Nosotros como Finder les podemos ofrecer alguna alternativa para solucionar este inconveniente. ¿Sale? La primera son condiciones ambientales y selección o aplicación incorrecta de los motores. No, estos dos van de la mano, más adelante vamos a ver qué relación tienen una con otra. Otra que es la más común son fallas eléctricas de distintos tipos que nos podemos encontrar allá afuera en la industria. Y por último, una instalación inadecuada, ¿no? Estas dos también van muy de la mano. Si hay una instalación inadecuada de un motor o incluso de los equipos de control, el contactor, un relevador térmico de sobrecarga o el guardamotor, podemos causar fallas eléctricas en este tipo de dispositivos. ¿No? Vamos a ver primero qué tienen que ver las condiciones ambientales, no con la selección o mala aplicación de los motores. Pues como todos sabemos, dependiendo del tipo de proceso, hay algunas ocasiones en las que tenemos ambientes adversos o que ponen un poquito en aprietos, ¿no? A los motores. Por ejemplo, en este caso tenemos polvo o suciedad, ¿no? Son los principales factores que causan la mala operación o el fallo en los motores. Otra causa sería, por ejemplo, vapores corrosivos, ya yéndonos a una aplicación un poco más agresiva, por ejemplo,
en los webinars anteriores que se estaban realizando en otra plataforma, estábamos comentando, por ejemplo, en la industria farmacéutica, ¿no? Que se manejan algunos químicos que son dañinos para ciertos componentes, y en este caso también entrarían algunos vapores con características corrosivas, ¿no? Empiezan a degradar los materiales con los que está hecho el motor, ¿no? Y también influye mucho la temperatura ambiente. Y este es un factor al que no muchas personas le hacen caso o no muchas personas lo toman en cuenta al momento de seleccionar tanto el motor como sus equipos de protección. No, tú te estarás preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver la temperatura ambiente con que se queme la bobina de mi motor o los devanados de mi motor? ¿No? Pues realmente tiene mucho más que ver de lo que te imaginarías. Okay. Aquí, por ejemplo, tengo un caso en el que, de acuerdo a la información de la placa, contamos con un motor eléctrico con una clase de aislamiento F, ¿sale? Y un factor de servicio igual a 1. Estos datos no nos vamos a detener a explicarlos en este momento, únicamente pues se puede decir, ¿no?, que son características que vienen en la placa del motor y que no muchos tomamos en cuenta. Nos vamos mayormente a características como la potencia, ¿no?, si es de 1 o 2 HPs, 20 HPs, etcétera, etcétera, ¿no?, y la tensión de alimentación, pero ignoramos estos valores. Y vamos a ver para qué nos sirven. En sitio se hizo una prueba con un detector de temperatura infrarrojo. Allá afuera hay muchas marcas que ofrecen este tipo de dispositivos y que nos pueden ayudar, ¿no?, a seleccionar efectivamente una protección para mi motor. Con este detector de temperatura se determinó que la temperatura de operación de ese motor es de 129 grados Celsius. ¿Esto cómo se hace? Se arranca el motor, se deja trabajando incluso por más de 8 horas para tener una medición de temperatura basándonos en sus características de operación. ¿Ok? Después de esas 8 horas se apunta con la cámara termográfica y se ve en la pantalla cuál es el índice de temperatura, ¿no?, que está presentando. Y también tenemos el dato de la temperatura ambiente. En este caso, la temperatura que hay en el ambiente o en el espacio donde está funcionando este motor es de 25 grados Celsius, ¿no? Entonces, aquí esto viene de un razonamiento matemático un poquito, no complicado, pero sí complejo, donde tenemos muchas variables. El chiste o la finalidad de esto es llegar a esta pequeña ecuacioncita, ¿no? Tenemos que el máximo, o más bien el levantamiento de temperatura al que está trabajando este motor es igual a la temperatura de operación menos la temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces empezamos a sustituir los datos. Tenemos que el levantamiento de temperatura es igual a 129 grados, que es la temperatura de operación, menos los 25 grados de la temperatura ambiente. Esto nos da 104 grados Celsius. ¿Ok? Yéndonos a nuestra norma, a la MG1 de la NEMA, encontramos estos datos, ¿no?, de clase de aislamiento y máximo aumento de temperatura en grados centígrados en función del factor de servicio del motor. Aquí tenemos que un motor clase F con un factor de servicio 1 me permite un máximo aumento de temperatura de hasta 105 grados centígrados. ¿Vale? ¿Y todo esto para qué me sirvió? Bueno, para saber que mi motor está trabajando a 104 grados centígrados y su límite son 105. ¿Sale? En condiciones normales este motor estaría trabajando de acuerdo a lo que nos dice la norma, la NEMA, y estaría trabajando sin problema. Aquí la situación es que si llega a haber algún incremento en la temperatura ambiente, si llego a conectarle una carga, o más bien si llega a incrementar la carga en mi motor, esta temperatura va a subir, ¿no?, por consecuencia de que al tener que mover una mayor carga, la corriente aumenta, y si aumenta la corriente, la temperatura también. Entonces aquí ya estaríamos desgastando el motor con un pequeño aumento de temperatura, por mínimo que sea, ¿no? Y de acuerdo con algunos estudios se ha encontrado que si aumenta la temperatura por lo menos 10 grados arriba de este máximo valor que nos indica la NEMA,
el aislamiento de los devanados se puede ver afectado hasta en un 50%. Entonces, pongámonos en esa situación. No estoy afectando los devanados del motor simplemente porque aumentó la temperatura ambiente o porque le puse una cajita de más a la banda transportadora. No, este sería un problema. Aquí es cuando nosotros como Finder les estamos el día de hoy contando acerca de los relés de protección térmica. ¿Sale? La primera vez que vi estos relevadores yo pensé, sí, relevadores térmicos de sobrecarga. No necesariamente. Okay. Los relevadores térmicos de sobrecarga son unos dispositivos que sí detectan el aumento de temperatura en función de la carga, pero hay algunas situaciones como la que les acabo de comentar, en la que aumenta la temperatura ambiente y son básicamente variaciones imperceptibles para el relé térmico de sobrecarga convencional. ¿Sale? Entonces, ¿estos relés dónde los voy a meter o cómo los voy a ocupar? Estos relés trabajan con un tipo de sensor que se llama PTC, ¿sale? O es un control de temperatura positivo. Este es un pequeño elemento, como lo estamos viendo en la imagen, es este chiquitito de acá, ¿sale? Que va instalado al lado del devanado del motor. ¿Y esto para qué me va a servir? Si el devanado del motor presenta un incremento de corriente, se va a calentar, como lo mencioné anteriormente. Este equipo va a detectar ese aumento de temperatura, ¿ok? Y en estos cablecitos va a llevar una señal en forma de resistencia variable, ¿sale? Esa resistencia variable yo la voy a conectar aquí, en las terminales Z1 y Z2 de mi relé de control de temperatura. ¿Sale? Y pues dependiendo del valor que tenga en ohms, voy a determinar si se está calentando el motor. Y si llega a cierto umbral, pues tengo la opción de que este equipo, a través de su contacto que tiene acá abajo, un contacto de tipo seco, yo puedo mandar a desactivar el contactor de ese motor, por ejemplo, o puedo mandar a hacer alguna otra función llevando esa señal a un PLC, ¿no? Por ejemplo, que esté monitoreando todo este sistema. Tenemos la versión simple, como esta de acá. Únicamente conectas el PTC en las terminales Z1 y Z2, o tenemos otra variante un poquito más compleja en la que además de conectarle esta resistencia variable, puedo ponerle, por ejemplo, un pulsador de reset para que en caso de que este contacto, bueno, en este caso dos contactos, esta variante tiene dos contactos, conmuten debido a un aumento de temperatura, yo pueda resetearlos o pueda liberarlos una vez que se hayan enfriado. ¿Cómo es esto? Bueno, porque este equipo también cuenta con una memoria, ¿sale? Yo puedo programar si quiero que mantenga ese estado del contacto cerrado, aunque ya haya bajado la temperatura, o lo puedo dejar inhabilitado y trabajaría como con un relevador convencional, ¿no? Entonces, les apuesto a que algunos de ustedes no conocían estas características de motores, ¿no? Que tenían un PTC. De hecho, este dato también viene en la placa de su motor, viene marcado como TP o PT, dependiendo del idioma en el que esté su placa, seguido de 3 dígitos, ¿no? Esto les indica el tipo de PTC que lleva su motor y, bueno, con base en eso ustedes pueden hacer los ajustes, ¿no? Como lo mencionaba también, tenemos fallas eléctricas, ¿no? Que pueden causar problemas en mi motor. Las más conocidas son, por ejemplo, problemas de subtensión o bajo voltaje, como le conocen algunas personas. Aquí el problema del bajo voltaje es que si tengo una tensión inferior a la nominal, la corriente tiende a aumentar, ¿ok? Entonces regresamos al mismo punto, si aumenta la corriente, aumenta la temperatura y pues causa problemas en la protección de los devanados del motor. ¿Sale? También tenemos el problema de la sobretensión, ¿no? Alguien podría pensar, bueno, si la subtensión es mala, la sobretensión debe ser buena. Y sí, en cierto modo, si yo tengo un poquito más de tensión de la nominal, un efecto secundario de esto puede ser que se reduzca
la corriente. Hasta ahí estaría todo excelente, todo perfecto. ¿Cuál es el problema? Que si hay una sobretensión excesiva, el flujo magnético va a afectar a mi motor, ¿sale? Entonces, como todo esto se mueve con base en magnetismo, al afectar el flujo magnético también voy a aumentar la corriente y volvemos al mismo problema. Si aumenta la corriente, aumenta la temperatura y daño el devanado de mi motor, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con la sobretensión. Otro problema, la asimetría de fases, ¿no? Este se presenta cuando trabajamos con una red de tipo trifásica, ¿sale? Idealmente, todas las corrientes de fase deberían ser muy similares, ¿no? Prácticamente su suma debería darme 0, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría. En la práctica no es así, siempre hay muchas variaciones que se pueden presentar por el tipo de cable que estás usando, equipos que están conectados adyacentes al motor o al tablero, ¿no? Que controla este equipo, etcétera, 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 ¿no? Mala conexión de los bornes, todos esos inconvenientes pues me causan asimetría de fases, ¿no? Igual, si tengo una carga desbalanceada o un sistema trifásico asimétrico, puedo dañar los devanados del motor, ¿sale? Y también tenemos la ya conocida pérdida de fase, ¿sale? En este caso, la pérdida de fase también es interesante, la vamos a analizar un poquito más adelante. Como ya vimos, todas estas posibles fallas me llevan al calentamiento del motor, ¿no? Al calentamiento del motor, de sus devanados y a la reducción de su vida útil, lo que me va a causar que lo lleve más rápido al taller, ¿no? Y tenemos un último problema o falla eléctrica que sería la inversión de fases, ¿no? Esto no me provoca propiamente un calentamiento de mi motor, pero sí tiene un efecto adverso en él. Tal vez algunos de ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Vamos a verlo. Por ejemplo, cuando tengo pérdida de fases, se puede deber, como ya lo comentábamos, a un mal contacto en las conexiones, en los bornes de mi motor. Puede ser un mal contacto en las terminales, por ejemplo, hablando de un contactor que no haya hecho el ajuste preciso, ¿no? de los bornes. Puede ser que se pierda un fusible, ¿no? Hubo una sobretensión en alguna de las líneas, se perdió ese fusible, o por ejemplo pérdida de una fase en el lado de entrega. Esto ya se sale un poquito de nuestras manos porque tendría que ver un poco con el suministro de CFE en el caso de México, o de la compañía que te entregue la electricidad en el país desde el que nos estés viendo. Desconexión de un cable de alimentación, también puede ser que pase Pedrito muy cerca de tu tablero de control del motor, se tropiece con el cable y te lo desconecte, ¿no? También podría ser este tipo de fallas, entre muchas otras cosas, ¿no? Podríamos seguir hablando de este tipo de fallas, pero pues estas son en las que nos podríamos centrar, ¿no? Las más probables en un ambiente real. Y aquí tenemos algunas fotos, ¿no? De los efectos en los devanados. También esto les puede servir para que en caso de que te dediques al mantenimiento de motores puedas ubicar, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que mis motores presentan este tipo de daño en los devanados, ¿no? Puede ser que si tú tienes un motor trifásico conectado en estrella, veas que dos de los devanados o bobinados, como dice aquí en la presentación, estén quemados, ¿no? Esto se debe al tipo de conexión que es estrella, o por ejemplo si lo tienes conectado en delta, verías que se está quemando uno solo de los devanados, ¿no? Entonces con esto puedes darte cuenta si en tu planta tienes problema por pérdida de fase en algún tipo perdón, en la alimentación de tu motor, ¿no? Y el otro problema muy común del que estábamos hablando, por ejemplo, es la inversión de fases, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un motor trifásico que está trabajando con línea 1, línea 2 y línea 3. Todo perfecto, el motor está girando en un sentido determinado,
Pero si yo invierto dos de estas líneas, por ejemplo, línea 1 se va a la terminal L2 y viceversa, lo que voy a causar es la inversión del sentido de giro de este motor. ¿Ok? En la industria esto es muy común, se ven estos casos de arranque, paro e inversión de giro prácticamente en todos lados. Entonces, ¿por qué si hay un problema? Bueno, el problema viene cuando se hace de una forma incorrecta o cuando surge, cuando yo no quiero que haya una inversión de fases, ¿no? Puede ser que alguien, no sé, en alguna situación se equivoque y cambie los cables de sentido y pues tenga este efecto adverso, ¿no? En mi motor. Entonces, ¿de qué forma puedo proteger a mi motor trifásico, ¿no? Ante cualquiera de estas fallas? Nosotros en Finder contamos con la línea 70 de relevadores de vigilancia para redes trifásicas. O sea, básicamente tenemos toda una gama de equipos para solucionar estos inconvenientes. Por ejemplo, tenemos los modelos 7031 que cuentan, por ejemplo, con protección trifásica para tensión de 380 a 415, una tensión muy común, ¿no? A nivel industrial. Aquí, por ejemplo, únicamente te viene con un contacto conmutado y dice memorización de fallo de tensión selectivo. Tú puedes decidir si quieres que en caso de una falla el relevador se quede con esa memoria puesta, ¿no? Hubo una inversión de giro del motor, desactivo mi contacto, mejor dicho, desconecto la carga trifásica y así se queda, aunque las fases vuelvan a estar en secuencia, ¿no? Yo puedo decidir si lo voy a activar o no. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, también el retardo a la desconexión, que es regulable, de 0.5 hasta 60 segundos, ¿no? ¿Esto para qué me sirve? Esto de retardo a la desconexión. Pues sucede que, como lo habíamos comentado anteriormente, no todo es perfecto, ¿no? ¿Qué más nos gustaría? Que en la industria todo estuviera trabajando de forma adecuada, que siempre tuviéramos el mismo valor de tensión en los equipos, que no hubiera variaciones, ¿no? La realidad es que siempre por desconexión o conexión de algunos equipos voy a tener picos de tensión, ¿no? O puedo tener una pérdida momentánea de alguna de las fases. Entonces yo no quiero que mi motor esté parando a cada momento, ¿ok? Entonces yo puedo ajustar este retardo a la desconexión para que yo pueda determinar, por ejemplo, si hay una pérdida de tensión o de alguna de las líneas y está presente por más de, no sé, 30 segundos, que sería lo máximo que se recomendaría dejar en operación los motores trifásicos solo con dos líneas, pues que lo desactive, ¿no? Para evitar problemas en el motor. Y como vemos, aquí tiene las funciones de subtensión, sobretensión, modo ventana. Esto es muy interesante porque estos equipos te permiten vigilar que la tensión de alimentación de tu carga trifásica, en este caso un motor, no sobrepase, pero que tampoco esté por debajo del valor que tú hayas seleccionado. O sea, si se pasa, abre el contacto y desconecta tu motor. Si está por debajo, igual abre su contacto y desconecta tu motor. Tienes vigilancia en estos dos sentidos. Como ya lo vimos, fallo de fase, si pierdes cualquiera de las tres, el contacto abre para desconectar tu carga. Y secuencia de fase, ¿no? Si llega a haber alguna inversión en cualquiera de las tres líneas, también abre el contacto y lo desconecta, ¿no? Tenemos otras variantes, por ejemplo el 7041, que también cuenta con fallo de neutro. Si llegas a perder el neutro también, bueno, este equipo lo detecta y desactiva su contacto, ¿vale? Nuestro modelo más completo, el 7042, que tiene prácticamente todas las funciones que vimos y además de esto te ofrece dos contactos conmutados, tal vez uno de señalización y otro para realizar alguna tarea, puede ser. Y también tenemos equipos muy simples en el sentido que no cuentan con tantas características como los anteriores, pero te protegen contra las más comunes, que es fallo de fase y secuencia de fase, ¿no? Este es un argumento que nos ha permitido posicionar estos relés de vigilancia
contra otras marcas, ¿no? Puede ser que tengamos miles de opciones en el mercado, pero todas vienen así de completas, ¿no? Y esto que ocasiona que el costo se eleve, ¿no? Y realmente el problema que tú tienes en tu planta es o fallo de fase o inversión de las fases, ¿no? Entonces, ¿para qué invertir tanto en un equipo que se está desaprovechando o que está sobrado, ¿no? En este caso, nosotros en Finder les ofrecemos las variantes 7061 y 7062 únicamente con esas dos funciones, fallo de fase y secuencia de fase, ¿no? Simple. Y básicamente así es como funcionan todos los relevadores. Se llama este tipo de protección es lógica positiva. ¿Esto qué significa? Que ante cualquier falla de las que ya hablamos anteriormente, si llega a ocurrir cualquiera de esas fallas, el contacto que tiene abre, ¿no? Para proteger tu equipo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un caso de inversión de línea 2 y línea 3. Aquí estoy representando el estado de mi contacto, estaba cerrado, estaba alimentando el contactor de mi motor y en el momento en el que se presenta esta inversión de fases, el contacto conmuta o abre para desconectar ese contactor. ¿Vale? En el instante en el que se regresa o se retoma la secuencia correcta, automáticamente mi contacto vuelve a cerrar para activar mi carga. O, por ejemplo, podemos tener el caso en el que perdemos alguna de las tres líneas. Bueno, el contacto también cambia de estado para evitar que trabaje únicamente con dos líneas, ¿no? Y dependiendo del modelo, podemos ver, ¿no?, que tenemos incluso señalización. En este caso, el 7062 es un poquito más claro al indicarnos qué tipo de falla es la que está ocurriendo. Por ejemplo, en una inversión de fases tendría 3 parpadeos y un tiempo de espera, 3 parpadeos y un tiempo de espera. Y en el caso de pérdida de fase tendría un parpadeo cada cierto tiempo, ¿no?, en lugar de 3, como lo vimos en el caso anterior. ¿Ok? Y muchas veces nos preguntan, oye, pero entonces ¿cómo lo voy a conectar? Porque veo que nada más tiene 6 bornes, ¿no? Línea 1, 2 y 3 y abajo tiene las terminales 11, 14 y 12. Ahí es donde tengo que conectar las tres fases de mi motor. No, estos equipos, como ya lo mencionamos, son para el control de motores. ¿Sale? Entonces lo que están haciendo es vigilar la alimentación entre estas terminales, L1, L2 y L3. Si la alimentación está presente en las tres líneas y están en la secuencia correcta, estos contactos cambian de estado para alimentar la bobina de mi contactor. Y ya este contactor, a través de sus contactos, es el que se encarga de llevar la carga de este equipo trifásico. ¿Vale? Y como ya lo comentamos, en caso de que haya alguna pérdida o inversión de fases o asimetría o subtensión o sobretensión, este contacto abre, desenergiza la bobina, abre los contactos de su contactor y pues quita la alimentación del motor, ¿no? Entonces, como ven, son soluciones muy simples, que nos pueden evitar muchísimos dolores de cabeza al entrar al taller, ¿no? Como lo vimos en las primeras diapositivas, el encargado de mantenimiento ya estaba deprimido, ¿no?, con una nube gris sobre de él. También dentro de nuestra línea de relevadores de control tenemos equipos específicos para el control de nivel, ¿no? Muchas veces nos complicamos un poquito la existencia buscando alguna solución para activar una bomba, ¿no?, por ejemplo. En este caso, los relés de control de nivel ya están en la serie 72, ¿ok? Estos ya son una línea totalmente diferente y básicamente cuenta con 4 funciones que son seleccionables: FL, FS, ES y EL. ¿Sale? ¿Qué significa todo esto? Bueno, las funciones que comienzan con la letra F hacen referencia al llenado y las que comienzan con la letra E hacen referencia al vaciado. Así es, estos equipos te sirven tanto para vaciado como para llenado de un contenedor. ¿Ok? Y las letras L y S hacen referencia al tiempo de retardo que va a tener para entrar en acción este relevador. Las que tienen la segunda letra como L es un tiempo de espera long o largo de 7 segundos y las que tienen el tiempo de espera S sería de 0.5 segundos.
¿no? Precisamente para evitar accionamientos o paros de bombas debido al oleaje, ¿no? En el contenedor. Sensibilidad ajustable también, desde 5 hasta 150 kiloohms. Esto nos sirve básicamente para trabajar con varios tipos de líquidos. Esta sensibilidad hace referencia a la propiedad de conducción de la electricidad que tiene ese líquido, ¿ok? No es lo mismo trabajar, por ejemplo, con agua limpia, a trabajar, por ejemplo, con leche, o trabajar tal vez con cerveza o algún otro tipo de líquido, ¿no? Agua salada, por ejemplo. Ese grado de conductividad va variando dependiendo del líquido con el que estemos trabajando y yo lo puedo ajustar a través de este selector. ¿Ok? Y por último, su LED indicador, ¿no? Para saber que está operando ese equipo. ¿Cuáles son los tipos de líquidos con los que puedo trabajar? Bueno, tenemos una lista de los líquidos apropiados. Básicamente son agua potable, agua de lluvia, agua de mar, vino, cervezas, leche, café, fertilizantes y líquidos con bajos porcentajes de alcohol. ¿Ok? ¿Por qué puedo utilizar estos líquidos, perdón? Básicamente porque cumplen con dos características que yo necesito. La primera es que sean líquidos con la propiedad de conducir la electricidad, ya lo habíamos comentado anteriormente. Y la segunda, no tienen que ser líquidos inflamables, ¿ok? Estos relevadores emiten una pequeña señal o un pequeño voltaje. Ok, entonces si yo le pongo voltaje a un líquido inflamable, pues puedo causar una explosión o un incendio, ¿no? Entonces, tomando esto como dato, pues tenemos la lista de los líquidos no apropiados, donde entra agua desmineralizada, gasolina, benzino, aceites, parafinas, ¿sale? Porque todos estos pues tienen lo que no queremos, o no son conductores de la electricidad o son explosivos, ¿sale? Entonces, mucho ojo al momento de seleccionar un equipo u otro, un líquido u otro, perdón. Y bueno, como ya lo había comentado, estos equipos se pueden usar para el llenado o vaciado de un contenedor. Aquí como vemos tengo tres bornes, B1, B2 y B3. Aquí es donde yo puedo conectar las sondas o los electrodos o las varillas, como los conozcas, a mi relevador, ¿sale? Y acá tengo la tensión de alimentación, ¿ok? En el momento en el que el líquido llega al nivel que yo necesite, máximo o mínimo, el contacto cambia de estado para energizar o desactivar mi bomba, ¿no? Y lo mismo, pero con función de vaciado. Más o menos así es como funciona, ¿no? Tengo un relé, perdón, con la función de llenado. Acá tengo mi contenedor, empiezo a sacar líquido de él. Ya el nivel está por debajo del nivel máximo, pero todavía estoy por encima de mi nivel mínimo, entonces mi relé se queda quieto y mi bomba pues no hace nada. En el momento en el que yo estoy por debajo del nivel mínimo, empieza a contar un tiempo, ¿no? Del que hablábamos al principio, que puede ser de medio segundo o de 7 segundos. Si después de este tiempo el nivel sigue por debajo del nivel mínimo que yo establecí, este contacto cambia de estado para alimentar la bobina de mi contactor y como consecuencia los contactos conmutan y pues tengo encendida mi bomba, ¿no? Empiezo a llenar el contenedor y una vez que llego al nivel máximo vuelve a contar ese tiempo de espera y bueno, abre los contactos, ¿no? Para desactivar la bomba y evitar que se derrame, ¿no? Es una solución muy simple, no tengo que programar nada, básicamente es colocar varillas o electrodos en mi contenedor, ¿no? Y también tenemos otro relevador de control de alternancia. Este es el 7242 y este es muy interesante porque yo recuerdo cuando estaba en la universidad, una de las prácticas muy comunes era hacer un sistema de alternancia de bombas, ¿no? Y sí, fue un tema estar seleccionando el controlador adecuado, estar haciendo la programación. Sí, lleva mucho tiempo hacer este tipo de soluciones, ¿no? En cambio, acá en Finder, en este pequeño equipo,
ya te ofrece esa opción de tener la alternancia de equipos dinámicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sistemas de control de inundaciones a través de bombas, unidades de refrigeración, que serían, por ejemplo, los compresores, autoclaves o cualquier equipo, ¿no? Que yo necesite estar alternando entre uno y otro. Y bueno, algunas de sus características, tiene 4 funciones, que las vemos en este selectorcito de acá, MI, ME, M1 y M2, vamos a ver qué son. 2 contactos independientes para cada una de los contactores de este sistema. Por ejemplo, aquí tengo el contacto de la bomba A y acá el contacto de la bomba B, ¿no? Son independientes y son contactos secos. Y también está disponible en muchas tensiones de alimentación, desde 110 hasta 240 volts, o también tenemos una variante de 12 hasta 24 volts de corriente alterna directa. Entonces, no importa qué fuente de alimentación tengas en tu tablero, podemos ofrecerte un equipo adecuado. ¿Ok? Y bueno, recuerdan las 4 funciones que les mencionaba, MI y ME, son para alternancia de bombas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la función MI, que únicamente necesita un relevador de control de nivel, o también puedo accionarlo mediante un flotador, que es otra de las soluciones que manejamos en Finder. Tenemos flotadores o los ya conocidos electroniveles, ¿no? Cualquiera de estas 2 soluciones la puedo cablear a mi relevador de alternancia, y cada vez que llega al nivel máximo, este relé se va a encargar de activar la bomba 1 para que vacíe el contenedor, y la siguiente ocasión que llegue al nivel máximo, la que va a entrar en funcionamiento sería la bomba 2, ¿no? Con la función MI únicamente es alternancia, bomba 1 y bomba 2. ¿Ok? La función ME, además de alternancia, me permite trabajar con 2 bombas de forma simultánea, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo un relé de control de nivel que me está monitoreando el nivel máximo y mínimo de este contenedor, y este otro me está llevando las señales de alarma por muy alto o muy bajo nivel. ¿Vale? Entonces, en condiciones normales, este va a ser el controlador que va a estar funcionando siempre, ¿no? Cuando llega al nivel máximo, se activa la bomba 1, se encarga de vaciarlo, y la siguiente ocasión que llegue al nivel máximo, la que va a entrar en operación es la bomba 2. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este contenedor se encarga de captar agua pluvial o de lluvia? Pues tendría el problema, ¿no? De que puede ser que llueva más fuerte de lo esperado y se llene más rápido de lo que mi bomba puede sacar el líquido, ¿no? Entonces voy a llegar a un nivel de alarma por muy alto nivel. Para evitar que se desborde, este relé le va a mandar la señal al de alternancia, y él va a decidir, ok, estoy en un nivel muy alto, entonces voy a activar las 2 bombas para vaciar más rápidamente ese contenedor y evitar que se desborde. ¿Ok? Y básicamente es como funciona. Lo puedo hacer con relevadores, como ya lo había comentado, o también con nuestras boyas de control de nivel o electroniveles, como las conozcas en tu mercado, ¿no? También estos son equipos Finder. Y bueno, básicamente después de todo esto, ¿cuáles serían las consecuencias si falla un motor en tu planta o en tu industria? El primero y el más importante es un riesgo para la integridad de las personas que trabajan ahí. ¿Ok? Si llega a fallar un devanado o si llego a descomponer el motor por completo, va a ser costoso, sí, pero lo puedo reemplazar. Yo no puedo ir a la tienda y comprar una pierna, no puedo ir y comprar un dedo, un ojo, ¿no? Lo que pierda debido a una falla de un motor, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, hay que tratar de preservar siempre la integridad de nuestros colegas, ¿vale? Ese es un factor que está en riesgo. El otro es la interrupción de la producción. Obviamente, todos estamos aquí para producir algo. Y si llega a pararse tu proceso debido a que, por ejemplo, se descompuso el motor de tu banda transportadora, pues imagínate cuánto estás perdiendo por cada minuto que está detenido este proceso, ¿no? Este dato es muy variable, dependerá del tipo de industria que tengas, si es farmacéutica, si es envasadora, si es una empacadora, por ejemplo, pero estamos de acuerdo de que a final de cuentas son pérdidas, ¿vale? Entonces, también este es uno de los factores importantes a tomar en cuenta. Y
el último sería costos y tiempos de entrega elevados. Esto surge cuando hablamos de equipos que son muy especiales, ¿no? También hay maquinaria, equipos dinámicos, motores, generadores, compresores, transformadores, que no se encuentran en el mercado, porque básicamente son equipos que se mandan a ser específicos para tu proceso. Entonces, por lo mismo que son costosos, no puedes darte el lujo de tener 3 o 4 en tu almacén, ¿no? Esperando a que falle en algún momento. Entonces, si llega a fallar y llegas a perderlo totalmente, el que te lo manden a construir y te lo entreguen a tu planta va a llevar muchísimo tiempo y pues obviamente un costo elevado. ¿Ok? Bueno, básicamente con eso terminaríamos el webinar del día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta, Frank. Igual si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo en lo que no haya sido muy específico, este es el momento de dejarlo en los comentarios. Pueden contactarnos, tenemos agentes encargados de las principales zonas en México y también en Centroamérica. En este caso, por ejemplo, el contacto en Ciudad de México y área metropolitana sería mi compañero Alberto Barbosa, que infortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy. Habría que revisar por qué falló el micrófono. El ingeniero Eduardo Santos, que próximamente va a estar con nosotros en futuros webinars, dándonos también su experiencia en proyectos de domótica, que es en el área en la que más ha estado involucrado actualmente. En Occidente y Noreste está mi compañera Daniela Flores. Ella se encarga de Jalisco, Colima, Sinaloa, Michoacán, son algunas de las áreas que ella cubre. En la parte noreste, Monterrey y Saltillo, está Esther Zúñiga. También pueden acercarse con ella para hacerle alguna pregunta. En Puebla está mi compañero Francisco Solar, agente de ventas de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En Bajío, Adrián Sánchez, sureste, todo lo que es Campeche, Quintana Roo y Mérida. Yucatán está Gustavo. Y si tienen alguna pregunta en cuanto a cómo seleccionar un equipo, cómo conectarlo, o alguna recomendación, algo que no se comprenda del catálogo, pueden ponerse en contacto conmigo. Yo soy Said Márquez, este es mi contacto y mi número de WhatsApp. ¿Ok? Por ejemplo, aquí veo Javier Moreno pregunta, ¿todos los relevadores de llenado y alternancia traen su diagrama de conexión? Sí, así es. De hecho, en el empaque viene siempre el manual que te indica cuáles son las partes de ese equipo y el diagrama de instalación. Todos nuestros equipos, desde temporizadores hasta nuestro sistema más complejo que es KNX, todos llevan su instructivo y su diagrama de conexión. Cristian Benítez pregunta, más bien nos comenta, una vez un cliente me solicitó un relevador para monitoreo de voltaje, pero en 120 monofásico. ¿No hay nada en Finder? En este caso, no. Tenemos un equipo que es monofásico, pero es para alimentación de 220 a 240. Entonces, sería el único monofásico que ofrecemos. Tenemos, por ejemplo, para sistema trifásico, de 208 hasta 480, o lo que vendría a ser lo mismo, de 120 hasta 230 por cada una de las tres fases. Serían los equipos 7061 o 7062. Ok. Otra pregunta, vamos a ver si hay algo más. Pues creo que ya no hay más preguntas. De todas formas, siempre las dudas surgen cuando estamos ya en la situación, ahí en los golpes que nos da la vida. Entonces vuelvo a lo mismo, si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, por favor contáctanos a cualquiera de nosotros, con mucho gusto te vamos a brindar nuestro apoyo. Y pues sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y estén al pendientes de nuestro próximo webinar. ¿Vale? Muchas gracias.